De la parlamentaria por Misiones en el Parlasur. Hablo de la doctora Cecilia Brito, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Cecilia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con estas chicas. Bueno, muchas gracias. Mujeres. Somos 4 mujeres que hacemos el programa. Hoy no está Marcela, y así que un gusto que hayas venido para hablar justamente de todo lo que están haciendo en esta etapa, en esta nueva gestión y justamente con la pandemia, ¿no? Tal cual. En primer lugar, haber conseguido y logrado después de 4 años de Macri, que nos hemos prácticamente negado la posibilidad, pretendiendo de alguna manera, lógicamente que es una estrategia, era una estrategia desmantelar lo que era la integración regional y todo lo que significaba para los países de la región estar juntos para poder posicionarse ante el mundo. O sea, lógicamente que era una visión de volver a los acuerdos bilaterales. Y en los acuerdos bilaterales la Argentina, por supuesto que siempre iba a salir perdiendo, porque en un acuerdo bilateral con una primera potencia íbamos a seguir estando subordinados como en otros temas. Con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner logramos tener la continuidad como parlamentarios del Mercosur después de 4 años de ardua lucha, pero sobre todo de una orgullosa resistencia. Impresionante cómo fueron, digamos, destratados en ese tiempo, ¿no? Absolutamente, y nos fortaleció. Porque nadie renunció, sino que compañeros que por ahí hoy no están es porque están hoy en otra función, y los que quedamos nos quedamos porque nos tomamos como algo muy también de que cuando se asumen responsabilidades, sobre todo electorales, lo más fácil hubiera sido, no, me voy porque no cobro, me voy porque no me reconocen. Claro. No, ahí quedamos dando batalla como corresponde y bueno, nos sentimos felices hoy de que ya ante todos los organismos el Estado argentino nos ha dado el reconocimiento como parlamentarios hasta las elecciones presidenciales, porque si eso no ocurría, Argentina quedaba sin quórum en el Parlamento del Mercosur. Lo dijiste bien hoy cuando te escuchaba, porque en realidad Parlasur es el Parlamento del Mercosur. El Mercosur tiene un órgano ejecutivo que es el Consejo del Mercado y su Congreso, que somos nosotros. Así que ahí estamos batallando y dando y ocupándonos de los temas de la región. Y trabajando intensamente con el tema de la pandemia, ¿no? Leí que le hicieron una denuncia a Bolsonaro, ¿nos podés contar de qué se trata? Muchísimo, y fuimos los primeros con Julia Perí y Nelson Nicoletti, Julia, mi compañera acá de Misiones, y Nelson de La Pampa, porque ya en abril fuimos los primeros y hablábamos nosotros de delitos de lesa humanidad, pensando que con la política y con el mensaje y la campaña anti-aislamiento social, más la cantidad de habitantes, la cantidad de personas, la población vulnerable, lógicamente más todas las opiniones científicas indicaban que iban a llegarse a números que era exponencial y que la cantidad de fallecidos iba a ser importante. En ese momento nosotros hablábamos de hacer la denuncia ante la Corte Penal Internacional, cosa que lo hicimos, y muchas personas me decían, pero ¿se puede hablar de delito de lesa humanidad, de genocidio? Es para tanto, pero lo que pasa es que había simplemente que hacer un análisis político de cómo iba a incrementarse si no se tomaban las medidas que estaba tomando nuestro gobierno, tanto nacional como provincial. Es terrible porque yo de principio dije, para mí es un genocidio teniendo en cuenta que el Estado tiene que hacer todo para salvar vidas de su pueblo. Totalmente. No dejarlo con total libertad de acción, e inclusive quedó en evidencia que algunos gobernadores sí querían hacerlo, casi todos, y el presidente se ponía en contra. Y todos los ministros de salud renunciando porque un militar ahora, creo, exactamente, ¿no? Con serios también conflictos internos. Parecía muy fuerte la palabra lesa humanidad, genocidio, porque siempre asimilamos a otros, pero fíjense que hoy hablar de más de casi estamos llegando en Brasil a los 90.000 muertos es una tragedia con todo lo que eso significa, y que además eso significa también la posibilidad de ser hoy, sin duda uno puede afirmar que es el exportador del COVID en toda la región. Eso claro. Y todo lo que está ocurriendo por Jujuy son los ingresos también. Nosotros como frontera, o sea, no podíamos dejar de levantar las voces, porque estamos en una frontera que por más que tengamos hoy la inmensa tranquilidad de un gobierno que ha tomado las medidas necesarias, las medidas correctas, pero sabemos que tenemos una permeabilidad y también tenemos una cultura de frontera donde muchas veces, por más que esté cerrado, todos sabemos que tenemos 34 pasos fronterizos con Brasil y Paraguay, tenemos muchísimas. Entonces,
de hecho hay casos, el primer caso que ingresó y la primera persona fallecida en Misiones entró por Bernardo de Irigoyen, un camionero que venía de San Paulo, hoy en San Paulo donde está el desborde total y además entre otras localidades. Por lo tanto, me parece que estamos convencidos. Fíjense que en Brasil, a pesar de todas las repercusiones, fue una asociación de sindicatos muy grande la que lleva esta denuncia a La Haya y nosotros acompañamos y nos van a dar intervención desde La Haya también en función del proyecto. Estamos esperando también una reunión vía plataforma virtual con la Corte Penal Internacional, porque verdaderamente hay que pensar que estas cosas, no, esto fue una decisión consciente, deliberada de un gobierno de ultraderecha que eligió la economía antes que la vida humana. Claro, y eso pone en peligro la región, porque no es que se pone solo en peligro, que queda mal como lo digo, ¿no? Sí. Que no es que pone en peligro a su gente, pone a todo, porque hoy Latinoamérica está en casos ascendentes, como explicaba hoy el presidente. Está muy complicado Latinoamérica, y justamente Brasil por esos países que no han tomado las medidas pertinentes en su momento. Uno ve los mapas de todas las localidades que están cercanas a Misiones, ¿no? Pobre gente, cómo va pobre pueblo, de rojo, y decimos, con cuidado, porque estamos sabiendo que todo el tiempo nos dicen, estamos cuidándonos, pero no nos relajemos, no bajemos los brazos, porque no es que está todo bien. Claro. En estos últimos días fueron terribles, todas las provincias volvieron a tener casos menos Formosa. Y nosotros hemos tenido los casos nuevos en Andresito también, que es una alarma de tener en cuenta. En todo el país, los que estaban incluso sin circulación viral, como éramos nosotros, volvimos todas las provincias menos Formosa con nuevos casos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar? Y yo digo, bueno, alarmados, porque encima de eso tenemos que estar dando pelea y discusión en un país donde hay una parte de la oposición que hace campaña con la antipandemia también y con el anti-aislamiento, y también es una lucha y un tema del que no hay que olvidarse. ¿Y ahora en qué consiste la denuncia? O sea, en la hora de la práctica, digamos, ¿qué se logra con esta denuncia? La Haya puede tomar cartas en el asunto y poner en advertencia, y hay mecanismos también que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque acá hay también una serie que ya están, es decir, para nosotros no es solamente un proyecto, una denuncia pone también a estos organismos internacionales en un gran compromiso y una obligación de no estar ajenos. Ya hoy, como se dice comúnmente, la pelota está en la cancha de ellos. También de decir, no pueden decir que desconocen, y están alertados de que hay una situación gravísima que puede, y no ser ingenuos. Si en abril estábamos con muchísimos casos y ya se podía hacer ese análisis que lo hacen los especialistas, y hoy estamos con estos números, podemos pensar entonces que en próximos días y en próximos meses estaremos por un problema mayor. Claro. Y entonces me parece que ahí los organismos internacionales también tienen que mostrar, de justicia sobre todo, que están a la altura como para hacer no solamente recomendaciones, pueden también hacer observaciones como para que esta situación, convengamos que Brasil, Jair Bolsonaro, no Brasil, no le importa nada lo que digan los organismos internacionales, no le importa absolutamente. Claro, por eso te preguntaba en cómo le puede ser la pena en cuanto al presidente, digamos, pero cuál podría ser. Tenemos que ser conscientes de que todas estas cosas también están haciendo, ya es su propio pueblo el que se está levantando, porque estamos hablando de una federación de sindicatos de todo Brasil, que sigue sumando adhesiones de manera terrible, por lo tanto hay un pueblo que está tomando conciencia de que está en un grave riesgo. Claro, y ya cuando son organismos internacionales, creo que el peso es distinto, ya no se puede hacer tanto. Justamente ese es el rol para mí del Parlasur, ¿no? El rol que tenía el UNASUR, lo que fue con Néstor Kirchner en su momento, que también vino la derecha y lo destruyó en poco tiempo, para que justamente las voces de la América Latina no se escuchen. O sea, que parlamentarios se han tomado como gente que están ahí haciendo números, o sea, destratándolos justamente cuando son voces de la democracia. Por supuesto, a eso voy, pero ¿no? Eso era para el gobierno de Macri, igual que estaba en consonancia con Bolsonaro, era también una posición ideológica y una toma de decisión de qué tipo de región querían, una subordinación a Estados Unidos, por supuesto. Y en ese sentido, hoy si vemos a Bolivia está pasando por una tragedia. Nosotros tenemos todos los días casi reuniones por Zoom con compañeros parlamentarios bolivianos que están hoy siendo proscriptos, el partido de Evo. Se proscribieron. Es Ecuador terrible, lo mismo. Ecuador lo mismo. Con por Correa.
con un gobierno de facto ayudado por los gobiernos militares, por eso poníamos mucho en valor el tema de que como Argentina en este tiempo se reencuentra con sus Fuerzas Armadas en otro contexto, mientras que en Bolivia son las Fuerzas Armadas las que con un gobierno que no es constitucional, que es antiderecho, lo sacan al presidente, pero además hoy todas las vulneraciones que hay, las personas en los números de COVID, muriendo las personas en la calle sin atención, totalmente colapsado el sistema de colapsado totalmente. Entonces me parece que vos decías muy bien, Mariela, el tema de UNASUR, nos han sacado una gran herramienta porque era una herramienta política como para tener ese Consejo de Defensa y también articular rápidamente. Así también la UNASUR cuando existió pudo evitar un golpe de Estado en Ecuador. Entonces, recuerdo. ¿Cómo nosotros no pensamos que nos han sacado? Y por supuesto. Claro, porque si no es como que está todo digitado. Siempre Estados Unidos lo que hay que hacer en Latinoamérica. Así es. Y por ejemplo, Macri era uno de los referentes o la persona clave para la derecha en Argentina. Por algo todo lo que vivimos, por algo las políticas de la derecha que se sufrieron 4 años. Y por algo también este desprestigio al Parlasur, a los diputados. De hecho, el Congreso nunca sesionó ahora más veces en forma virtual en este año que 4 años durante Macri. Totalmente. Hay que decirlo y hay que recordar, ¿no? El rol del Parlasur, sobre todo con esto, y como vos decías, Cecilia, la cantidad de casos que nosotros tenemos de coronavirus, lamentablemente, en el pueblo de Brasil tan cercano a nosotros, donde corremos riesgo, ¿no? Absolutamente. Andresito ahora, decía Karina, ya es un foco, es una alarma. Hay pasos fronterizos, gente que convive, que tiene sus parientes enfrente. Ya cerró algunas actividades para controlarse y aislarse y cerrarse y tratar de prevenir. Totalmente. Porque por eso, como es algo que no conocemos, se dispara tan rápido. Tiene un nivel, por lo visto, sí, cierto, de contagiosidad que nos va a poner en riesgo a todos. Pero bueno, el Parlasur siempre existió, a pesar de haber tenido todos los inconvenientes que tuvo. Y me parece que es el rol de la política. A veces los políticos no tenemos que estar solamente cuando las cosas están bien y cuando no. Nosotros al perder las elecciones en el 2015 el gobierno nacional fue un reto y un gran aprendizaje también. Sí, la gente no se equivoca tampoco cuando vota. No. Por algo, la verdad, sí, ¿no? Sí, en lo personal también el tema de conocer grandes cuadros políticos y compañeros de donde pararse una trinchera que había que dar lucha y batalla y lógicamente sin achicarse por los tiempos, pero hay que seguir batallando porque me parece que nuestra América hoy está sufriendo y nosotros somos parte de esa América en un contexto que no sabemos cómo va a quedar, en un mundo que no sabemos cómo va a quedar parado después de esto, pero bueno, nos necesita, me parece que a todos trabajando con esto, ¿no? Yo recuerdo en el 2016 que estuvieron trabajando con el tema cuando estábamos con la pandemia, el brote de dengue. Exacto. Estuvieron trabajando desde el Parlasur, un trabajo bastante interesante que hicieron con la provincia. Y un rol muy importante que van a tener, creo yo, cuando esté la vacuna, de cómo Argentina va a pedir la cantidad de dosis, porque todos los países en forma simultánea vamos a querer la vacuna, ¿no? Sí, en realidad el remedio. La Organización Mundial es la que ve como... Igualmente, como Parlasur fuimos los primeros, siempre queremos contar, porque fuimos los primeros en decir la vacuna tiene que ser gratuita para todos los países del Mercosur, universal. Sí. Y me parece que ya el Congreso también tomó esa postura y eso me parece que tiene que ser como debe ser, ¿no? Como en todos los gobiernos nacionales y populares que tienen en cuenta que la vacuna es la vida es un bien que hay que tutelar y la vacuna no puede venir después de estar solamente para un sector pudiente que tenga acceso a una obra social o tenga acceso al dinero, al contrario. La Organización Mundial de la Salud está siguiendo ese lineamiento también, que la idea es que cuando esté la vacuna esté para todos los países, no para los que puedan pagarla en su momento, sino la idea es que toda la población la reciba en el mismo tiempo y con las mismas condiciones. Sobre todo que sea gratuita. Absolutamente. La Argentina de por sí, calculo que como tiene ya tantas vacunas, un calendario muy completo, es el país que más completo tiene el calendario. Y recordemos también, ¿no?, que cuando estaba Cristina teníamos más de 15 vacunas gratuitas y lo primero que hizo Macri cuando vino fue no solamente sacarlas del calendario, sino dejarlas vencer en depósitos aduaneros, así que ese es el concepto que tiene. Volvimos a tener sarampión. Precisamente porque por eso es un concepto y una postura ideológica frente a la vida. No solamente, por eso me parece muy importante que sigamos bregando desde todos los estamentos, somos todos, me parece, desde el provincial, nacional, desde el ámbito internacional, y tenemos que hacer todos un fuerte bloque por estos ideales.
Y en Misiones la verdad que estamos dando ejemplo en muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Viste? Y nuestro el gobierno, comportamiento de nuestro sí, gobierno. nuestro La gobierno. situación con Paraguay, ¿cómo está? Porque hablamos mucho de Brasil, que es casi toda la frontera de Misiones, pero Paraguay también lo tenemos acá cerquita nosotros. Pero Paraguay ¿Cómo hizo muy bien las cosas también, bien, ¿no? ¿eh? Sí. Enseguida Se cerró cerró, enseguida. nos daba un poco de miedo por alguna vez. Ellos cerraron la frontera con Brasil automáticamente. Y eso me parece que fue lo que les ayudó. Si ustedes ven la cantidad, lógicamente se considera siempre en atención al número de población, pero también comparando con Uruguay, han hecho las cosas, me parece, de manera... y Uruguay también cerró automáticamente con Brasil. Es como son países más pequeños, pero igual, para ser fronterizo, sobre todo Paraguay, y la verdad que tiene, podemos decir que ha hecho las cosas, y nosotros tenemos que destacar también, porque hay un gran esfuerzo de la provincia, y también me parece que hay un esfuerzo ciudadano. Lo que sí uno tiene que seguir militando el discurso, no el discurso, sino el mensaje, de que no nos quedemos como que está todo bien acá, porque estamos en una isla, ¿no? Lo que pasa es que se nos disparó en 2 lugares grandes y en uno que no parece como que son inmunes. Claro, no son. Tal y cual. provincia de Buenos Aires lamentablemente recibe todo eso y se perjudica. Tal cual. Porque en realidad esa fue el... Bueno, ahora esperemos que los porteños también miren al interior. Pero por eso en te el digo. cuidado ciudadano, Porque ¿no? justamente Porque hacemos nosotros un esfuerzo, tenemos a Brasil cerca, digo Misiones, ¿no? Pero allá es como que no dimensionan el peligro, ¿no? De este virus. Y los rebrotes que están dando a nivel nacional han sido por gente que ha llegado de Ciudad de Buenos Aires o de provincia infectada, asintomática. Sí. Que era lo somos que decía todos hoy argentinos, el pero bueno, presidente. tenemos todo también. Pero hay una alerta ya, ¿no? De que mucha gente de Buenos Aires que hace 4 o 5 meses está sin trabajo, porque bueno, todas esas personas que ingresaban, los 3 millones que ingresaban a Capital Federal no lo están pudiendo, no hay trabajo, van a empezar a ver se van a empezar a migrar y ahí va a estar el problema. Así es. Bueno. Muchísimas gracias, Cecilia Brito, por haber venido a Más Voces. Muchas gracias, y cuando quieras venís y gracias, nos contás Mariela, acerca y en tu persona a las compañeras, a las chicas. acá, muchas gracias. Chicas, lindas chicas, gracias por este tiempo. Gracias, Cecilia. Gracias. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos aquí con más información. Ya está el diputado Chumbarreto esperando para salir con nosotras.